Esta posición no es una doctrina, sino el planteo elemental y mínimo que requiere la realización de una nacionalidad, es decir, la afirmación de su ser. No supone una doctrina económica o social de carácter universalista, por más que no puede prescindir de una visión de conjunto, pues todas son contingentes al momento histórico y sus condiciones. Finalmente hay un tercer texto de este breve recordatorio para que el pensador hable por lo que piensa. Promover el modo nacional de ver las cosas como punto de partida previo a toda doctrina política para el país. Precisamente lo inverso de lo que hacían los partidos de doctrina. Su enfrentamiento fundamental era, yo creo, y esto es clave, no creo que haya estado acertado siempre, bajo ningún punto de vista, pero creo que su dato fundamental era trabajar a partir de la realidad y de los problemas que le planteaba su realidad inmediata, digamos, a su país, y desde ahí pensar teóricamente, frente a aquellos que, de alguna manera, intentaban aplicar. Esto es muy elemental lo que digo y ha sido repetido, pero hay que repetirlo porque la gente no entiende. Teorías que venían de otras realidades, no universales, sino que venían de pensadores muy importantes, pero que habían pensado sus propias realidades. Si hay algo de interesante en Jauretche como pensador y en quienes integraban Forge y en su generación, es que eran hombres de dos épocas. Hoy los vemos a la distancia y entendemos esto. Ellos en el año 30 estos no lo sabían. No podían imaginar el tremendo fenómeno, el conmovedor fenómeno social, el terremoto social, el sismo, la divisoria de aguas que fue el peronismo a partir de la década del 40. Lo interesante de Jauretche es que pudo pensar con un pie en una época y otra en otra, es decir, puente desde el pensamiento para comprender las posibilidades que la historia tiene de transformar las cosas. Jauretche es forja, y forja tiene un rol fundamental en el nacimiento del peronismo, y el peronismo es precisamente el movimiento transformador de las relaciones sociales en la Argentina. Jauretche aparece más bien como ideólogo o como ensayista, para ponerlo en términos un poco más académicos el asunto. Aparece como ensayista preocupado a partir sobre todo del peronismo, del año 45, 46, ¿no? En un doble registro, creo yo, ¿no? Por un lado, como quijotescamente emprendiéndola contra los enemigos de lo que sería la idea nacional, para usar terminología de esa época, ¿no? Y por el otro lado, digamos, con una intención de definir esa misma idea nacional, de tal manera que como polemista, por ejemplo, cada vez que se quiere alguna autoridad para atacar a Borges, a Martínez Estrada, etcétera, bueno, se recurre, o algunos recurren a Jauretche. Y cuando se quiere tener alguna nitidez acerca de lo que es la idea nacional o lo que es una definición que yo diría, con el paso de los tiempos de un nacionalismo democrático, se apela también a Jauretche, es como la figura. Y creo que tuvo la capacidad de repensar el país, ¿no? Eso no es un invento suyo, sino que viene también de un escritor muy olvidado en Argentina, que es Ortiz Pereira, ¿no? Que escribió sobre el fin de la década del 20 algunos libros muy importantes. El primero que realmente vio lo que era la dependencia de los ingleses, ¿no? Él es el maestro de Jauretche. Hay que pensar que Jauretche es un hombre que se mueve en un contexto en el cual están pensando y están realizando obra Raúl Scalabrini Ortiz, Manuel Ugarte, Manuel Ortiz Pereira, el peruano Mariátegui, el peruano Haya de la Torre. Hay toda una línea de pensadores, digamos, de la problemática latinoamericana, Vasconcelos en México, entre otros, dentro de la cual se inscribe, digamos, este pensamiento de Jauretche. Pero al mismo tiempo Jauretche expresa la soledad del intelectual nacional argentino, es decir, del intelectual que al reconocer el valor de la historia en ese mundo ya producto de la catástrofe que se había producido en la vieja Argentina agraria, que pierde el rumbo. Mientras Jauretche piensa y repiensa
de manera enciclopédica la realidad argentina, porque él escribe o piensa sobre el tema del ejército, sobre el tema de la historia, sobre el tema de la política, sobre una diversidad de temas junto a otros pensadores como Scalabrini, por supuesto. Por otro lado, el ejército está repensando su programa alternativo con respecto a la Argentina agraria. Partiendo así de la base de su patriotismo, de su sentimiento de lo nacional, indudablemente don Arturo tenía un concepto bien claro, bien definido y muy acertado sobre la vinculación de las Fuerzas Armadas con el gobierno, con el pueblo, con la ciudadanía en general, ¿no? Con nuestro país. Entonces su pensamiento está muy relacionado con lo que está pasando económicamente, con la crisis del 30, bueno, con todo lo que conocemos con respecto a la llamada década infame, ¿no? La expresión década infame fue acuñada por aquel gran periodista que fue José Luis Torres. Corresponde todo el periodo de gobierno del general Sucre, el que se asentó sobre el fraude. El fraude y las entregas que entonces se hicieron al país tienen una correlación. Había un gobierno fraudulento para entregar. Así que quien era elegido diputado o gobernante, era elegido diputado o gobernante para hacer la entrega del país. Así que no era tanto por la ventaja de ser gobernante. Es decir, no se puede desvincular. Ahora, en ese momento el radicalismo levantó la abstención y legitimó el gobierno que iba a pactar con Inglaterra el Tratado Roca-Rufino. Es un tratado cuya indignidad empieza por la del vicepresidente de entonces de la República, el doctor Roca, que dijo que prácticamente la Argentina era una colonia del Imperio Británico. En realidad, el pacto Roca-Runciman es una consecuencia de las resoluciones del Imperio Británico en Ottawa, por las cuales renunciaron ya ellos a la División Internacional del Trabajo y volvieron a la vieja política comercial cerrada. En realidad, todo el imperio se unió para abastecer y la Argentina quedó afuera. Es decir, esa fue la amenaza para nuestros ganaderos, educados en la idea de que dependen del mercado británico. Es una cosa para la cual está organizado todo el aparato informativo del país. Dado que se llamó Roca-Runciman y que nosotros en Forja denominamos Estatuto Legal del Coloniaje. Porque acá, de darle una cuota asegurada a la ganadería argentina de carnes compradas por los frigoríficos ingleses, la Argentina se obligaba a subordinar todo el transporte, para lo cual se despojó a los colectiveros, a los omnibuseros, a los camioneros, porque creaban no solo competencias al monopolio del transporte británico, sino que además creaban nuevas vías comerciales para el desarrollo. Se crearon las juntas reguladoras para disminuir la producción de azúcar y de vino. Es decir, fue el Estatuto Legal del Coloniaje fue todo un mecanismo destinado a impedir el progreso del país y el trabajo para la gran masa de pobladores que crecía y que ya no cabía en la producción.